Hoy conversaremos sobre violencia escolar, pero desde la perspectiva de los maestros, con nuestro experto invitado Carlos Alberto Abril Martínez, quien realizó su tesis doctoral sobre experiencias docentes frente al maltrato escolar de los estudiantes en instituciones públicas de educación básica y media de Bogotá. Y les cuento que el profesor Carlos Alberto es magíster en educación de la Universidad Libre de Colombia, magíster en dirección de centros educativos de la Universidad Complutense de Madrid y psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor Carlos Alberto, bienvenido a los micrófonos de la U Estéreo. Cuéntenos un poco de su trayectoria académica y por qué fue importante hacer una tesis doctoral sobre violencia escolar desde la perspectiva de los maestros. Muy buenos días, Elvan. Un saludo muy especial a toda la audiencia de la U Estéreo. También quiero extender un saludo muy especial para todos los docentes, directivos docentes, docentes orientadores de la Secretaría de Educación de Bogotá, quienes diariamente afrontan una cantidad de situaciones que pueden afectar el normal desempeño y desarrollo de su quehacer docente en la cotidianidad. Quiero señalar que soy psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tuve la oportunidad de vincularme a la planta del distrito como coordinador en el año 2005. Estudié una especialización en gerencia y proyección social de la educación, en la cual trabajé una problemática que para muchas personas corresponde al campo de la salud, pero desde mi punto de vista corresponde a la dinámica escolar, que son los procesos de salud y enfermedad en el personal docente. A partir de eso tuve la oportunidad de iniciar mi maestría ya sobre una mirada desde enfoques de gestión educativa y realicé mi maestría también afortunadamente a partir de una beca que logré obtener en el 2014 en el Centro de Estudios Villanueva adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Toda esa experiencia me permitió ir consolidando una carrera, un acercamiento a los procesos educativos que me permitieron plantear una pregunta de investigación que fue aceptada por la doctora Bárbara García, quien lidera la línea de violencia de educación en el doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El abordaje de la violencia escolar es muy importante e históricamente partió de la delimitación del fenómeno del acoso escolar entre estudiantes. De allí en adelante se ha de alguna manera centrado la mirada a lo que ocurre entre la población estudiantil, dejando un poco de lado a la población docente, planteando también su condición de adultos, lo que puede llevar a pensar que ese fenómeno de las violencias no los toca o son un riesgo que debe ser aceptado de alguna manera por ellos. Entonces esta inquietud me llevó a preguntarme, ¿cuál es la intersección entre el fenómeno de la violencia, la educación y la escuela? Y específicamente también del tema del malestar docente como un fenómeno que puede conllevar a la aparición de síntomas, pero también a la aparición de enfermedades de salud que pueden conllevar incluso la pérdida de personal docente muy valioso ante situaciones como el estrés laboral, el síndrome de burnout, entre otros aspectos, incluso también depresiones y otro tipo de situaciones, y que está de alguna manera articulado también a una pérdida del sentido de la labor docente para estos docentes afectados por este tipo de situaciones. Entonces básicamente se abrió una beta de trabajo muy importante identificando en el docente una posible víctima que puede también vivenciar situaciones de maltrato, y este fenómeno más allá de los aspectos institucionales y escolares nos habla de la manera en que nos relacionamos cotidianamente, no solo a nivel escolar sino en nuestra sociedad como tal. Cuéntenos un poco cuáles fueron los principales hallazgos de su tesis doctoral. La investigación fue de tipo cualitativo. Para ello se diseñó una entrevista semiestructurada que fue aplicada a 20 docentes de diferentes instituciones y de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Más o menos cada entrevista tardó entre 70 y 90 minutos, que luego fueron transcritas, se analizó la información y se decantaron una serie de categorías de análisis que correspondieron en primer lugar al intento por caracterizar las formas de maltrato. Respecto a este punto se identificó el maltrato físico, en el cual el cuerpo del docente sufre la agresión a través de golpes, mordiscos, lanzamientos de objetos, entre otros que pueden llevar incluso a incapacidades. También se identificó el maltrato psicológico y emocional,
que incluye el verbal, corresponde a aquellos comportamientos sistemáticos u ocasionales que provocan daños emocionales en la persona y afectan su equilibrio emocional. Aquí se puede señalar también que más allá de el popular madrazo, muchas veces se generan comentarios que van afectando la imagen personal y profesional del docente, llevando a que en algún momento dude de sus capacidades y empiece a aislarse, a defenderse, a veces también de una manera agresiva, y puede generalmente o posiblemente pasar de ser una víctima a victimario respecto de sus propios estudiantes. También identificamos el maltrato mediado por TIC y redes sociales en el contexto de la pandemia. Algunos casos nos mostraron la creación de memes y fotomontajes para dañar la imagen del docente. También se observó la creación de grupos de WhatsApp para hablar mal del docente y ponerse de acuerdo para sabotear sus clases, aplicar la ley del hielo al docente, que básicamente pues son aspectos muy fuertes al interior de las aulas. Identificamos una forma que ubicamos como maltrato en el vandalismo, específicamente porque observamos varios casos en los cuales los estudiantes destruían las guías de trabajo que el docente diseñaba para los niños y niñas, las quemaban, y esto empieza también a afectar de una manera muy compleja al docente, quien no es reconocido como tal. Entonces uno puede pensar el vandalismo desde la contravención como una vulneración a las normas establecidas, pero ese efecto subjetivo fue el que nos llamó mucho la atención, sobre todo porque llegó incluso a incapacitar al docente para poder asumir la labor. Ya a nivel de los objetivos específicos, pues en relación a la integración al docente, pues pudimos observar que los docentes en situación de maltrato generan rutinas y formas de inhibición para poder controlar de alguna manera estas situaciones que están presentando, lo que a la larga afecta el proceso académico de sus estudiantes, pero también de desarrollo profesional de los docentes. A nivel de las estrategias que plantea el docente frente a las situaciones de maltrato, se identificaron estrategias de índole colectivo que se enmarcan en las propuestas del manual de convivencia. No obstante, también encontramos una serie de manifestaciones y sobre todo de formas de reaccionar a situaciones de maltrato muy graves que implicaron incluso agresión a nivel de el uso de arma blanca contra el docente, y cómo la acción solidaria, pero sobre todo de toda la institución, llevó a que de alguna manera se lograra intervenir en eso, incluso generando mayores apoyos a nivel de orientación, un seguimiento más permanente de pronto desde Secretaría de Salud, de la misma policía. Entonces esa posibilidad de actuar colectivamente es lo que se configura como una posibilidad de actuación frente a la violencia, no solo hacia el docente, sino a la violencia en general. Entonces es un aspecto muy importante. A nivel de las formas de subjetivación, identificamos que hay docentes que responden desde lo emocional, abriendo espacios también para la expresión emocional en los estudiantes, escuchándolos, acogiéndolos y de alguna manera dándose cuenta que la situación de maltrato puede estar señalando cosas que están mal en el proceso del estudiante y que deben ser atendidas. No es simplemente que el muchacho agrede y ya, sino que definitivamente puede incluso interpretarse como una forma de pedir ayuda frente a aspectos que lo están vulnerando y sobre todo generando procesos de exclusión al interior de la escuela. Hay otros docentes que se apegan completamente a las normas y de alguna manera esto es interesante porque lleva a que la apropiación de la norma de la institución sea real. Muchas veces observamos que están escritas las normas, las acciones restaurativas, pero como implican mucho tiempo y mucho trabajo, están escritas pero no se desarrollan. Entonces este es un punto muy interesante. Finalmente hay docentes que generan estrategias también de tipo evasivo que llevan incluso a la solicitud de incapacidades, de permisos, de ausentismo, que nos están hablando también un poco de esa dificultad para asumir este tipo de fenómenos por parte de ellos y que requerirían de procesos de capacitación y formación docente muy enfocados a este fortalecimiento del docente para asumir este tipo de fenómenos. Finalmente, ¿qué nos puede contar de su experiencia en el doctorado interinstitucional en educación y a qué se va a dedicar ahora que termina su proceso de formación y su investigación doctoral?
Bueno, la experiencia por el doctorado ha sido transformadora. Muchas veces uno considera que ya ha llegado a un conocimiento de su trabajo, que ha llegado a un manejo que considera es muy bueno, y llega uno al doctorado y se da cuenta que todo es relativo, que todo es susceptible de análisis, de modificación y de mejoramiento, pero a partir de un trabajo riguroso, a partir también de ser capaz de abandonar también conceptos e ideas previas que de pronto le han servido, pero que en la cotidianidad escolar no están respondiendo a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces la experiencia por el doctorado fue muy importante para reconocer ese aspecto. Obviamente también la posibilidad de escuchar diferentes avances teóricos, conceptuales, metodológicos por parte de los distintos docentes. Muy importante y muy necesario poder tener ese encuentro con esos desarrollos, y también claramente con los compañeros del doctorado, quienes desde su propio proceso cuestionan, refuerzan, apoyan, y hay una muy buena configuración de una red de apoyo ahí entre nosotros, que es importante también manifestar, porque es necesario señalarlo. No es un proceso fácil. El doctorado te moviliza mucho, te cuestiona mucho, genera que dudes de ti mismo, que dudes también de la misma educación como está estructurada en este momento, y que a veces genera contradicciones, demandas contradictorias, que uno dice, bueno, si hago esto desde un punto de vista está bien, desde otro está mal, y bueno, yo soy el que tengo que tomar en algún momento decisiones frente a eso. Entonces es claramente muy importante, e invito a las personas que están dudando pero que estén interesados, que corran el riesgo de presentarse, lo primero, después pues obviamente hacer todo el proceso y lograr pasar, y más si es en una institución pública, porque a nivel de lo público sí tenemos una responsabilidad en defender un poco como esa condición pública de la educación, de que sea accesible para todas las personas que se pueda, y que obviamente nos implica un trabajo profundo. Respecto a qué me voy a dedicar, pues yo soy directivo docente de la Secretaría de Educación. Estoy retomando mi labor como directivo docente coordinador. Sin embargo, pues sí, obviamente está la proyección de realizar más investigación, de pronto mirar desde otras perspectivas ese objeto de estudio que es el maltrato hacia el docente, de pronto identificando como subjetiva, ya no el docente que sufre el maltrato, sino el adolescente que lo ejerce, porque quiero decir que el hecho de que un estudiante maltrate a un docente implica saltar unas barreras muy fuertes a nivel simbólico, a nivel cultural, a nivel social, y nos habla mucho de nuestra sociedad. Entonces pues es una pregunta que también quedó ahí y que considero puede ser de muy interesante resolución. Bueno, quiero terminar pues despidiéndome y agradeciendo por este espacio tan interesante e importante, y un saludo a toda la comunidad educativa de nuestra hermosa ciudad de Bogotá.